más que todo para cuando ustedes tienen una infección donde hay mucha diversidad de cualquier organismo, entonces pues los siembran en micocel y ahí solo les van a crecer ciertas cosas. ¿Qué cosas no les van a crecer? Yo tengo una duda. Yo pensé que en el Saurod iba a crecer como todo, o sea que también podían crecer como ambientales, pero que en micocel sí eran más dermatofitos. Pues no, mira, Sauro es general, pero te crecen mejor los dermatofitos dado la acidez. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, pues sí, en sí es general, tanto PDA como Sauro son generales, y micocel es selectivo. ¿Qué no les va a crecer en micocel? Ok. Ambientales. Ajá, o sea, los que causan las dermatomicosis. Ajá. Fusarium, Staphylococcus, Staphylococcus, bla, bla, bla. Y agravena, pues estos son como los que se van a trabajar más que todo acá en el curso. Agravena que permite la esporulación. También pues van a hacer algunas pruebas con agar arroz. Entonces pues ahí pueden mirar también. Bueno, sí, yo sí me la película, ¿alguna idea de para qué sirven? ¿Qué hacen? La película es de idea de la bacteria. Ajá. Cicloximia es más que todo inhibe traducción en hongos. Entonces, ¿Inhibe qué? creo que es la traducción. Sí, porque es solo los alimentarios y no los. Pues yo creo que es como hay una gran división entre los hongos que son dermatofitos, los que están como. Yo creo que es por lo de la queratina. O sea, tiene que Ellos tener llevan algo. muchos años como en ese ambiente, entonces pues me imagino que las cosas que necesitan son diferentes a las del mundo de tierra, que puede ser como entre comillas oportunista. Entonces pues la proximidad, y todas esas cosas que tienen más los ambientales, como les llaman. Bueno, esta diapositiva es muy importante. O sea, la primera guía que ustedes les dieron tiene todo lo del procesamiento de muestras. Hasta el momento hemos visto dermatofitos y esto es solo la teoría, por eso en el parcial no les va a salir como tan específico lo del laboratorio, es más que todo la teoría. Pero esta diapositiva sí es muy importante porque es la toma y preparación de muestras de precisamente esos hongos. Entonces, pues ahí ustedes pueden ver las escamas, el detrito subungual y cabello y vello. Entonces, sí pueden estudiar, yo sé que no van a estudiar todo el cuadro, pero pues sí quiero que tengan eso muy presente. Las tres primeras muy presentes porque es lo que se ha trabajado y muy probablemente les va a salir. Entonces, Ya eso lo buscas. igual está en la primera guía. O sea, es una indirecta porque ya lo puedes buscar después, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, primera pregunta, ¿cómo toman muestras de mucosa? ¿Hisopado? Ajá, y después, ¿qué tiene el hisopo? O sea, coges el hisopo seco. Twin. Ah, no, Twin. ¿Sí? Twin. O sea, agua estéril más Twin 80 al 0.1%. Ah, no. Esa no No. necesita Twin, pues porque la mucosa ya Sí, tiene. por eso yo cosita. dije como. Entonces, bueno, si coges el hisopo, ¿y qué haces? Me lo paso por el agar. Ajá, No. pues sí, se toma la muestra. Muestra primero. Sí. Entonces, pues se coge la muestra con ayuda de bajalenguas, ojalá si es sacado orofaringe. Se coge y ahí sí se hace por el sembrado, idealmente como aislamiento, ¿no? Y O sea, directo en el agar. En el agar, sí. ¿Qué agar sembraría? En. Sauro. ¿O ¿Qué? en qué agar sembrarían esa muestra? ¿Mucosa? Ujú. Pues micocero sabor. En el agar infusión. Que no les crece en ninguno de esos dos medios. Ambientales. No, sí, en Sauro puede crecer ambiente. Sí, o sea, pues micocel yo lo descartaría la verdad porque pues Sauro ya es general. Sí. Pero ¿quién no crece en Sauro? Malacesia. ¿Y necesitas sacar? Dixon. Y las muestras faciales ahora sí. Si quieren Dixon. mirar caspa o algo así. Ese sí es en Twin. Ajá, 80. 80. ¿Por qué Digo, ¿cómo haces? tiene aldehído? Primero tomas la muestra. Ah, no, primero mojas el Twin. Mojas Ajá. el hisopo en el Twin.
Luego tienes que tomar, o sea, la muestra como mucho, sin hacer tanta presión para que no le duele el paciente. Luego lo metes otra vez en el twin y ahí siembras masivo. Se me dañó esto. Masivo, ¿no? Para primero obtener y después ya aislamiento, Sí. ¿o qué? El hisopo vuelve ya con la muestra, lo pones otra vez en el twin, coges un poquito de ese twin, pues obviamente lo tienes que homogenizar, coges un poquito de ese twin y siembras en superficie. Otra vez Cagares, Dixon y Sauro. Dixon principalmente, pues porque se supone que vamos a mirar como caspa y ese tipo de cosas. Bueno, la preparación de las muestras. Entonces, tenemos 3 principales, ¿sí? Eso, la facial es como en general para toda la piel, ¿no? Así se ¿La hace. qué? La facial. ¿La qué? Eso que acabo de decir es en general para toda la piel. Así se hace. Ah, ok, sí. No Hasta solo con para- bacterias, básicamente. No, dele atrás. O sea, muestras faciales, solo de la cara, ¿cierto? Ajá. Entonces, que no solo en la cara, sino generalmente en la piel se puede hacer. Ah, sí, así. pero pues digamos en la guía les preguntan más como la cara, porque digamos Malasia está principalmente es ahí. Ujú. Pero es el Porque mismo. son lugares donde hay mucha glándula sebácea, donde está produciendo mucho, hay mucha grasa, entonces pues por eso puse faciales. Pero pues sí, en general se puede aplicar a más, pero el centro es cara. Bueno, ahora sí, tinción. Van a ver que en el cuadro que les dije que estudiaran, el hidróxido de potasio está por todo lado. ¿Saben? Bueno, clarifica y depende de la muestra. Entonces, digamos, los que están en el proyecto de onicomicosis me pidieron una concentración del 40%, Más alta. súper alta. O sea, para muestras normales necesitas un 10%. Ellos me la pidieron al 40% porque pues necesitan clarificar esa muestra que está muy densa. Yo tengo una pregunta. El cabache, pues es para Tejido. quitar la queratina, ¿no? O Sí, sea, para degradar. clarificar te quita las cosas y pues te deja ver mejor Ajá, la pero muestra. en el hongo hace algo, o sea, como una tinción que se mete y eso, o no sabes cómo. No, creo que no, pues me imagino que sí debe teñir en algún punto. No. Porque pues se vería transparente entonces. Pero Sí. por eso se echa azul, ¿no? O alguna O otra tinta mierda. también Sí, puede ¿no? ser. Pues no Ah, sé, me tocaría como revisar esa parte, la verdad. Bueno, entonces, eso sirve para clarificar, concentración normal 10%, ya cuando la muestra es muy densa, 30% es como el umbral, pero me lo pidieron el 40%. ¿Y que es denso? ¿Qué? Que es denso. O Una sea, digamos cuando es onicomicosis muy con la duro, uña, sí. ya digamos cuando usted tiene onicomicosis, Como una uña entera. pues ajá, la uña 1 está Ah, como... ok. Una es como decir, onicomicosis pero una uña entera queratóxica. Hiperqueratóxica. Eso es hiperkeratosis. Mm, Entonces, pues es una muestra que la verdad está muy densa, entonces ya. pues una concentración mayor, también el tiempo con el que se deja esto depende de la muestra. Entonces, igual, si tienes como una biopsia muy delgada, pues el tiempo de exposición debe ser muy corto. En cambio, si tienes como una uña ahí casi entera, pues Sí, tiene ahora. que tener muchas horas. La otra es la tinción negativa, que se hace con qué? ¿Cuál? Tinción negativa, ¿con qué se hace? Dietita. Tinta china. Tintoxina. ¿Y para qué nos va a servir eso especialmente? Cryptococcus. Dieta. Entonces, bueno, detectar cápsula también, como les dije, en el cuadrito generalmente aparece cabache y tinta negativa, tinción negativa. Y por último es el blanco de calcofluor, que se me imagino que les hablaron en microscopía, ¿verdad? Ah, ya, luz, trombo, sí. Ya. Sí, el calcofluor entonces se va a unir más que todo a la pared celular, porque es Y se ve polisacáridos, y pues depende ¿Del láser? de la luz que le incidas, pero sí, obviamente eso tiene como un cosito especial. Tienes que meterle azul para que salga verde. Ajá, azul para que salga verde. Bueno, esto también es súper importante, obviamente les va a Uy, salir. sí, eso sí es súper importante. Y la verdad, hablando con Juliana, no nos gustó que en el primer informe fue como demasiado general la macroscópica y la microscópica. O sea, recuerden que en hongos uno habla el grosor de la pared, si es septado, si es hialino, si es de matiáceo, o sea, cómo es la colonia. Y pues la verdad, ustedes escribieron como aifas, hialinas y ya. Sí, entonces sean como lo más descriptivos posible, porque pues eso obviamente les va a subir puntos y si no lo son, les bajo puntos. Entonces, esto también es súper importante, eso también lo saqué de la guía, supongo.
Sí, en la guía está de ese, no en este mismo formato, pero está así. ¿Alguna duda con esto? Bueno, esto es lo más de primero, voy a saltar súper rápido. Uno, porque lo vi en Opus hace mucho. Y dos, porque pues tampoco les van a pedir como estoy viendo un arreglo de yo no sé qué y esto es de tipo tal, porque esto es tampoco, esa tampoco es la idea. Pero pues, si digamos, ven un conillo y tiene dos cositos, el propágulo es de dos cositos, pues les daría muchos puntos que dijeran tiene un conillo. Ok. Pues, Si es afrano conillo, Ajá. digo conillo, Litio mero conillo. conillo, todo sí, eso. todo eso. Y Vale, pues ya la conillo. teoría la verdad no creo que se la pregunten porque pues no es el objetivo del curso como tal. Pero pues sí es importante que de pronto lo tengan en la mente porque les puede ayudar si les piden una descripción. Entonces, bueno, levaduras ya saben, gemación, Fisión. unipolar, bipolar, multipolar, Brasileño. o fisión, Sacaron esa fisión. las esporas asexuales que pueden ser zoosporas, pero pues como nosotros estamos trabajando con asco y vacío principalmente, pues Sí. las zoosporas básicamente no las vamos a ver. Bueno, las otras esporas, entonces merosporangio, esporangiolo, esporangio, ya saben, si les salen eso, pues les daría muchísimos puntos que dijeran, no sé, este es el esporangioforo, esta es la columela, aquí están las esporas, eso les daría muchísimo bonus. Y estas ya son como las otras estructuras, ¿Y esa? más adelante están más específico. ¿Eso también está en el programa? Sí, todo eso está en la primera guía Son o la las guías, No, segunda. no, o sea, esa imagen. Esa diapositiva está en la Ah, guía. hay cosas que pues obviamente las saqué por fuera porque Ok, creo que la guía no es tan visual, la guía es más teórica. Sí. Entonces pues yo creo que visualmente uno como que las coge más. Perfecto. Entonces pues estas son más como estructuras de reproducción asexual también como muy interesantes. Ya saben el cinema, que hay muchos conillos, eso se parece como un penicillium, el picnidio, el esporodoquio, bla bla bla. Todos estos conceptos Sí. que no creo que les hagan un imparcial, No. pero sí es importante. No. ¿Quieren que me la salte o hablamos al respecto? Next. ¿No? No, yo no voy a aprender eso. Y esto, que pues también es importante, probablemente les salga uno Sí. y pues ahí sí les pido precisión, si les sale una estructura de este tipo, a decir cuál es. ¿Listo? Obviamente no creo que les salga esto porque pues los bacidios son como ahí con Sí. Son todos con esa bien célula, fáciles. pero pues los ascomicotas sí tienen más diversidad, esas estructuras son mucho más llamativas y de pronto les ponemos una lámina con eso. De pronto. Solo de pronto. Quizás. Bueno, Y las sexuales también, como pigmilios, puede ser, ¿no? también Porque vimos. si vemos ahí las láminas, también les podemos poner. Uy, no. Entonces, pues sí, digamos, esa parte de los conceptos de holoblástico y todo eso, la verdad no creo que salga. Pero pues todo esto, tal vez esto, sí les pasa. Bueno, entonces diagnóstico, que esa fue como una de las preguntas que tuvieron en clase, y después cómo hago un diagnóstico con, entre comillas, poca información. Se supone que pues los casos que les dimos tienen como la suficiente información, obviamente tienen que pensar y buscar bastante, pero pues esa es como los pasos que sigo yo. Entonces, lo primero es cuál es la presentación clínica, o sea, qué enfermedad estoy viendo, el fenotipo del paciente, qué me dice, qué tiene, de acuerdo con los síntomas, los signos y demás. El segundo es lo del diagnóstico diferencial. Entonces, son unas especies que yo planteo que llevan a ese fenotipo y yo las tengo ahí. Entonces, no sé, pues digamos, si yo tiriasis versicolor, pues el diagnóstico diferencial es uno en cuanto a género, que pues ya en cuanto a especies son más. Pero entonces, digamos, si yo tiriasis versicolor, pues no me voy a ir como fusarium ni demás. En cambio, en Tinea corporis, ahí sí yo tengo un diagnóstico, o sea, tengo varias especies que me pueden dar eso. Y ahí entonces, ¿qué sigo? Con las pruebas diagnósticas. Pero digamos, en los casos que les dieron, no les dieron pruebas diagnósticas. O sea, no les decían como, ay, tengo una lámpara de Wood y salió esto. No. Entonces, ¿con qué sigo? Epidemiología y factores de riesgo. Que eso sí les salió ahí. Entonces les decía como, ¿tiene mascotas? Entonces, dependiendo de si gato no aplica y eso, podemos saber
más o menos qué tiene la persona. Y por último, lo último que uno mira es el tratamiento. Entonces, dependiendo de si yo le di este tratamiento y se curó, pues también puedo saber qué es. O si le di esto y no se curó, dos alternativas: ¿es resistente o no es eso? Y vuelvo a me vuelvo al diagnóstico diferencial y vuelvo a aplicar los pasos. Bueno, entonces micosis superficiales, como les dije, pues tiriasis versicolores, malacesia básicamente. Entonces se puede ver esas máculas hipo o hiperpigmentadas. Eso es más que todo dependiendo del color de la piel del paciente. Si el paciente es más oscurito, pues se van a ver hipopigmentadas, y si es más clarito, se van a ver más como hiper. Habíamos quedado que tiene 18 especies, ¿no? Sí, son 18. Y pues las que causan principalmente esto son furfur y globosa. Sí, Entonces, ahí se ven las levaduras, son dimórficas, entonces pueden hacer ese tipo como de hifas que generalmente están... ¿Son septadas o no? Esas hifas. Creo que no son septadas, sino que se arreglan de tal forma que queden como pegaditas. Pero no sé si hay ya... Sí hay ya. Si haya un septo como tal ahí. Esto es súper importante. Súper importante. Quiero que se lo memoricen, por favor. ¿Sí ven? Sí. Memoria. Ya, nos la van a preguntar. Entonces, Bueno, pues sí, ¿qué asimila furfur? principalmente la de arriba es importante que lo sepan. Esta, la de abajo, obviamente les complementa mucho eso. Eso es más que todo para la prueba de los twins. Pero la de arriba sí, muy importante. ¿Arriba? Es que eso es malacesia, ¿no? Sí, eso es para diagnóstico de... Pues para llegar a esta especie de malacesia. Pero no hay la de esculina. Bilis esculina. Sí. Sí, Ahí está. Mírala ya. ¿Una? Bilis esculina negativa, bilis esculina positiva. No la veo. Hidrólisis de la esculina. Abajo, en negro. Ah, ok, ya. Sí. Y bueno, si no tuvieran las bioquímicas, ¿qué le harían? Los twins, ¿nomás? ¿Eso No, también o es sea, bioquímica? pues twins está dentro de bioquímicas. Ok. Ah, porque, pues estás PCR, mirando test. crecimiento en un detergente, básicamente. Catalasa. No, o sea, nada de bioquímicas. Observación microscópica de las colonias. Por microscópicas sí se podrán diferenciar hasta especie todas. No, mentira, pues. Pues ITS. molecular, o sea, si no. ITS. TS. Y tienen que secuenciar porque pues obviamente por la longitud de banda. Yo tengo una pregunta ahí. Sobre el ITS y el IGS. ¿Cuál es la diferencia entre Y el los dos? IGS, Es que el IGS es más variable. O sea, Entonces, ¿el que llega a esta especie es el ITS o el IGS? el ITS también, pero Yo no sé qué se elige. el IGS está más a la derecha del ITS, pero el IGS es más variable, entonces la mutación va a ser más puntual y me va a hacer identificar más. La especie. Ajá. Y la ITS pues me aproxima en género y especie. ok, no sabía eso, pero bien. Entonces sigue la tiña negra, que Pero es si colocas Ortea todo, Wernicki. siempre sale a izquierda. Es también una mácula, más que todo en palmas, ya sea manos, pies, y así se ve microscópicamente. De Se cada parece a la enfermedad del toma- parcial. Fue puto, ¿Y sí. eso? ¿Qué? ¿Qué? Eso se parece al A del parcial. No, ¿El A? al No. D. Yo no me Pero a acuerdo. veces, no, al C. No, el D. No, yo me cagué el parcial. No, el del C era más gordos, eran más partidas, eran círculos unidos, ese no era. El C. Bueno, el otro es Pregunta Sebastián, esto hay que tener, para cada enfermedad hay que tener en cuenta que microorganismo, enfermedad, Ajá, como el patógeno, la presentación clínica. pero visualmente, que es que nosotros no nos aprendimos como la observación de microscopio y hoy nos aparece como, ¿qué es esto? Pues yo creo que es Yo creo que hay cosas microscópica que son porque... generales, como los macroconidios. Cuando comencemos a ver dermatofitos, los macroconidios sí pueden llegar. Pero como les digo, como no lo hemos visto en laboratorio, no sé si les salga. No.
Uno siempre dice que no, y al final sale. Pero pues la verdad no sé, o sea, yo me enfocaría más como en la presentación clínica, como les digo, la teoría. Clínica. No tanto y en... microorganismo. No tanto en cómo se ve en el microscopio, como motora lámina, que agar, eso no tanto. Más como dijo Juliana, la teoría. Entonces, bueno, piedra negra, que la causa piedra de Ortez. De aquí es muy importante, estas cositas en forma de banano. ¿Sí? Ahí pues pueden, como les digo, no lo hemos visto en laboratorio. Banano conidios. Sí, literal. Y la otra es la piedra blanca. Ese sí fue carito, la cagamos. Sí. O yo la cagué. ¿Y cuál era? Yo ¿Era también la cagué. omicomicosis? Esa era la C. Esa era Y la nosotros sacamos A, la B, C. No, nosotros que pusimos. No, todas tenían C. No. Las dos primeras no tenían, No tenían C. Pero la B Sí. no era. La La B B. no era. Era A, B, Descartable. C y D. Nosotros descartamos la B, no la C. Sí, nosotros que descartamos. Ya dejen al joven trabajar. Esa sí era, maldita sea. Esa sí era. Bueno, entonces, ¿es ese? No, pero mi tricosporos no se ve así, qué puto. Y ya, esto, Ay, Bueno, sí. ¿qué es importante acá? todo. Sí, toca saberse cómo lo que hace cada No, uno. Entonces, bueno, vamos a ir uno por uno. Tris, ¿qué hace Tris? Y lo de las tracciones vamos a tris. ¿Qué hace Tris? Tris, Eso es un buffer, ¿no? Ajá. pero... esta El que es se acá. utiliza para el buffer de corrido y. No, ese es TV. ¿Dónde está TV? Ahí no está porque Es general. pues, solo lo tengo como hasta PCR y pues eso ya hace parte bueno. más Bueno. de la electroforesis. Tris, ¿qué es el tris? Lo dijo ella, ¿Solo es un un buffer. buffer, entonces pues como en análisis químico está el Amortiguado. conjugado, el ácido, la base, bla bla bla. ¿Y qué hace? Es Pero. que conjuga, sí, ahí en ese caso. Ahí Tris, tampoco. pues está la base y el ácido, pero pues esto no es química, entonces no nos importa, solo nos importa saber En que análisis Tris ya es un ayudamos. buffer que se puede poner a un pH neutro y que no afecta la muestra. Y puede que le caiga una gota de HCl, pues también dependiendo del Y no volumen, pasa nada. obviamente. Y Porque no amortigua. pasa nada. Ajá, exacto. O sea, el tris va dentro del cosito, dentro del tubito. No. Ahorita, espérate, vamos pasito a pasito. Entonces, ¿esta qué hace? Eso se llama gente Quelante. quelante. Para magnesios y esos, Ajá, y ¿Para iones qué? metálicos. iones metálicos. ¿Pero qué hace? O sea. Los quela, o sea, es como una molécula abierta así y coge todos los metales. Se le pega. ¿En la muestra? ¿De Entonces la los, muestra? los coge. Sí, pero ¿por qué lo Recuerda hace? que estás en extracción, ¿no? Entonces, si tú pusieras EDTA en una PCR, ¿qué le pasa al...? Eso es un inhibidor. Ajá, sería más que todo un inhibidor. Porque coge el Deja magnesio. a la polimerasa sin su cofactor. Cofactor. Y ese es básicamente el rol del EDTA en la extracción. Resulta que hay un montón de proteínas que te van a comenzar a cortar el ADN y tú no quieres eso. Esas son más que todo metaloproteasas. Entonces el EDTA te va a quelar el cofactor de esas proteínas y las proteínas ya no te van a poder Bueno, cortar. bueno, sí. ¿Qué otra cosa les puede servir para evitar que el ADN se corte? Esto, las enzimas líticas, las del ADN. ¿No? No, o sea, precisamente no queremos eso. ¿Qué se usa para eso? Eso no lo hemos visto en clase, pero les puede servir. Que También. la- Sulfato. Cofactores. Proteínas acá. Factores. La proteína acá te sirve también para que el ADN no se digiera y te dé una muestra de más alta calidad. El SDS, Detergente para la pared. ajá, muy bien, es un ¿Desestabiliza? detergente, entonces pues desestabiliza la pared, pero hace que la lisis sea mucho más eficiente. Pero ¿qué fue lo de la proteína? Acá me suena que yo sé que es eso, pero no me acuerdo. Evita que el ADN se digiera ¿Pero por qué? al momento de la extracción, porque evita que proteínas lo corten. Líticas y nivel las líticas. Las endonucleasas. Ujú. Bueno, DNAs como tal. Ajá, entonces no cortan el ADN. Va a tener Ujú. muestra pura. Pues no, pura, eso no interfiere tanto, pero de alta calidad, sí. Ok, Entonces, esos tres primeros que les acabo de mencionar son los componentes del buffer de lisis. Entonces, el SDS desestabiliza membrana, EDTA evita que se digiera el ADN y TRIS mantiene el pH balanceado. Ahora purifico. Las perlas de vidrio Para lisis también. Mecánica. Mecánica. mecánica, ajá, entonces eso lo ponemos en una centrifugadora, son
Ustedes ya han visto las perlitas, ¿no? Ujú. Entonces eso va a toda mierda y pues obviamente Sí. las van a totear y con esos tres componentes se van a analizar la mayoría de las levaduras. Bueno, siguen esos 4: acetato de sodio o de amonio, el cloroformo, el isopropanol y el etanol. No me acuerdo, son que las hacen bajar, ¿no? ¿Cómo se llama Como eso? separar las Esto, capas, ¿no? Que van al fondo. Ujú, ¿cómo se llama? Esto, Precipitación. Precipitación. Ajá. Los ¿Y tres. se utilizan No todos los tres. o...? No, eso va Paso paso por separado. paso. Ah, Entonces el ok. acetato de amonio es básicamente eso, precipitar el ADN por competencia de sales, que va a ser algo parecido a lo que va a ser el isopropanol. Mm, Entonces, esos dos lo que van a hacer es que con la sal que tienen ahí, bueno, el isopropanol va a hacer que las sales se unan al grupo fosfato del ADN y lo precipiten. El otro también pues va a ser la separación de fases, entonces el ADN te va a quedar en una fase que va a ser la que no vas a descartar. Y ya. El cloroformo es más que todo para inhibir proteínas también. Entonces ahí te purifica más. Y el etanol, pues el ADN es soluble en etanol y ahí es donde va a quedar básicamente. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Precipitación. Precipitación. ¿Qué es el H2O miliQ? Agua. Agüita. Agua destilada, Agua. desionizada, el agua más pura que PCC. hay en la vida. Y es básicamente para hacer PCR. No se les va a contaminar nada Y si- porque esa agua es bendita. Si uno se toma eso, ¿Qué? Baila, se deshidrata. sí, porque chupa la sal, ¿no? Pero igual hay un agua Sí, que... o sea, pues estamos. Se las quita. Nuestro cuerpo tiene como una concentración de sales normal, ¿no? Y le estamos poniendo agua desionizada. Y pues que sea estéril no es tan grave, pero pues agua pura. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los electrolitos se van a comenzar a salir y los electrolitos nos sirven para contracción, para visión, para todo lo que sea como sensorial y movimiento. O sea que si toma agüita no tengo sentidos. Le daría un... Una vaina así. Sí, se perratearía horrible. Y Uy. tocaría darle Una suero traba. y Gatorade y todo eso. Entonces sí, el agua bendita tampoco está buena. Y por último la centrifugación que nos hace. Centrifuga. Centrifugación. Centrifuga. Sí, o sea, cada vez que, o sea, agregamos acetato, centrifugamos. Cloroformo, centrifugamos. Isopropanol, centrifugamos. Y pues eso es para que la separación de fases sea mucho más rápida y podamos recuperar la muestra mucho más rápido. ¿Será que nos va a preguntar cada cosita, cierto? Yo diría que probablemente también, Sí, porque les dijo porque que nos no estudiara. insistió. Ajá. Además, cuando ella Entonces estaba estudie, haciendo mujer. Este es el estudio. Entonces cuando ella, la verdad sí se molestó porque ustedes no estaban participando, entonces yo creo que pronto se desquita con esto y es bueno que le digan cómo estudiamos por lo menos. PCR, creo que ahí todo está claro, ¿no? Son 7, 2, 4, 6, 7. El buffer del ATAC es para también... El del ATAC polimerasa es eso, ¿sí? Sí, la TAC Ah. funciona también a un pH, entonces pues es para ok. que ese pH no se vea alterado y la TAC pueda funcionar. El DMSO... Sí, tiene un asterisco, ¿para qué lo usarían? Es para disolver. Más o menos. El DMSO es más como para que la denaturación se vea mucho más fácil. Hay algunos organismos que son muy ricos en guanina, ADN, citosina. AGS. Entonces, pues el bond va a ser mucho más fuerte y la temperatura Ay, puede no me acordé. que no lo separe. Entonces, digamos, con Mycobacterium, para hacer una PCR, te toca DMSO. Porque el Tiene porcentaje mucho de más. EGS es como el 70%, es ridículo. Uy, pero ese Entonces, DMSO debe estar súper diluido, ¿no? No, es que es un agente que diluye. exactamente, eso es el DMSO. Ajá. Diluye, O sea, pero lo pues, que yo digo separa. es que... Sí, pero es que el DMSO es demasiado fuerte, o sea, está muy concentrado, ¿no? Pero pues tienes un porcentaje de guanina, citosina como el 70%, ese ADN va a ser muy, Fuerte. muy... O sea, lo que yo digo es que hay que echarle muy poquito, o sea, es casi mejor dicho ni Pues que... sí. Igual todo eso obviamente, va como si así. quieres miras el protocolo después, a ver cómo... Ok. Miras un protocolo de PCR con DMSO, a ver cuál es la proporción, pero sí, debe ser poquito porque me imagino que mucho también podría ir de la muestra. Eso se aprende en forense, la cantidad de GCs que hacen. Listo, entonces esto bien, ¿sí? Si les preguntan eso ustedes tres, no me digan esta vez. No, en serio. Bueno, gel de agarosa. Uy, eso ¿Por qué no sé. tenemos porcentajes diferentes?
Porque uno es para PCR y el otro es para extracción. ¿Por qué? Listo. ¿Qué tiene que ver que esa extracción y qué tiene que ver que sea Porque en la extracción yo quiero confirmar que tenga ADN. Entonces no me importa, solo quiero ver bandas. No estoy entendiendo cómo así que hago uno para extracción. Acuérdate que La cuando... concentración, ¿te acuerdas que nosotros hacíamos cálculos diferentes de agarosa para poder hacer el gel de PCR y el gel de extracción? ¿Te acuerdas? Sí, pero en la PCR es que yo hice todos los productos que sembré. ¿Productos de PCR o qué? En el gel. Es que, espera, es que cuando tú haces la lisis y la extracción y todo, Ajá. tú te supone que tienes ADN puro. Ujú. Entonces tú le haces ¿qué? Una Electroforesis. electroforesis como de prueba, que fue la primera que salió horrible, ¿te acuerdas? Ajá. Que, entonces para ver si hay ADN, si sí quedó ADN. Ah, ok. Y luego ya Es la como de otra- control. Sí, Sí. De que, Bueno, de sí. que tengas DNA. Y después del PCR haces el bonito, que ya se ven las bandas. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué nos dice una concentración mayor de agarosa o poliacrilamida? Que las moléculas van a estar más restringidas a moverse. O sea, va a ser Ajá, más a nivel La microscópico celda pues está va a ser más- mucho más pequeño el espacio por donde puede pasar el ADN. Entonces, el 1.5 es más como porque tenemos, pues la PCR es una cosa que es exponencial, pues vas a tener mucho ADN y quieres verlo con una precisión buena. Y pues el porcentaje de agarosa es proporcional a como la distancia a la calidad del gel, ¿sí? Después por eso la concentración del 0.8 es como menor porque se puede mover, es un fragmento muy grande porque sacaste mucho ADN. O sea, el del PCR es 1.5, ¿sí? Ajá, PCR es 1.5, más restrictivo, y 0.8 es más genérico. TBE, como decías, ese también es otro buffer, es el que usamos tanto para hacer la agarosa. Ese era el que pues estaba en el beaker, agregabas echamos el los polvito. gramos de agarosa y lo pones en el microondas y hasta que esté totalmente transparente, ahí sí lo siembras y esperas a que se polimerice. Es importante que el buffer que utilizan en la cámara se puede reutilizar, y se lo vuelven a poner ahí, mientras que el de la agarosa no se puede reutilizar. El gel red, para uno, ¿cómo se llama técnicamente el gel red? Y dos, ¿en qué momento se agrega? Después de que ya está frío. Ajá, sí, después ¿Después de que qué? del microondas y que tú ya con el cachete puedas tolerar la temperatura. Antes de Ahí sembrar. aplicas. Sí, antes de sembrar. Entonces ahí pones el gel red, lo homogenizas y sirves. ¿Y cómo se llama eso? O sea, digamos, el ENTA es un agente intercalante. ¿Qué? Ese es un agente intercalante. Sí, ese es un agente Se intercalante. intercala en el ADN. Se intercalan los surcos del ADN y es como Cybergreen. ¿Se acuerdan de molecular? No. Cybergreen se une al surco pequeño del ADN que permite sí. visualizarlo para cuando quieres hacer una qPCR. No. Es que entonces está el ADN, las estas y el gel red se va a intercalar como entre los aminoácidos, por decir, y eso es lo que permite que tú nucleótidos, y eso es lo que te permite cuando tú hagas la electroforesis, por eso ves la línea, porque el gel red da La fluorescencia cuando lo pones en luz UV. Ah, ok. Ajá. Sí. Y es importante también que tapen el gel, porque si les llega demasiada luz, la fluorescencia se puede comenzar a quemar, a dañar y eso les puede dar horrible. Y por último, electroforesis en papel parafina, ¿para qué lo usamos? ¿Para algo? El papel parafina, ¿para qué lo usamos? Para preparar las muestras. ¿Por ¿no? qué? Porque no para absorbe. revolver. Ajá, la gota te queda ahí, perfecto. ¿Qué es el MPM? Marcador de peso. Molecular. Marcador de peso molecular. Creo que es obvio para qué sirve. Sí, 6XLD, Uy, eso es denso. alias Pablo No, yo Escobar. sí lo sé, pero no. No me acuerdo. alias Lowering Buffer. ¿Para Pero ¿qué es lo sirve? que hace? Es el que ¿Dónde permite está ese? la carga, ¿no? O sea, Que le llegue la carga negativa a la luz. También es alias buffer de carga. Y lo que hace es, uno, darle densidad. Porque cuando ustedes lo siembran, puede que el ADN, como es liviano, pues se salga y no vean nada. Entonces, eso no estoy seguro con ADN, pero sí cuando ustedes hacen un SS page, eso tiene glicerol. El glicerol es lo que le da la densidad a las proteínas para que tampoco salgan ahí volando. Como O sea, eso se hace en la preparación de la muestra, ¿va ese?
Sí, cuando, ¿te acuerdas que en papel para fina ahí tú Revuelves. ponías, creo que eran 3 microlitros de esta monda y Sí. 2 Ese. de la PCR o la extracción, porque pues hicimos 2 para mirar cada uno, ¿no? Ajá. Y también eso nos sirve, eso tiene azul de bromofenol, si mi memoria no falla, y eso es el frente de corrido. Entonces tú ahí puedes aproximar más o menos cuánto se ha movido tu muestra también. Aunque generalmente el frente de corrido está más adelante que la de... Por último, pues la cámara de electromoforesis, el voltaje que debe ser constante y no debe ser ni mucho ni poquito. ¿Qué pasa si tenemos mucho voltaje? Pues se salen. Más que se salgan, se va a ver horrible. Se putea. Porque entonces, en vez de ser como una bandita así, va a ser como una cosa así, porque le estás, o sea, el voltaje es tanto que la ADN va a ser como, ok, wait, espera. El amperaje tiene que ser constante y el tiempo tiene que ser también, bueno, tanto voltaje como tiempo tienen que ser de acuerdo con la longitud de la banda. Entonces, si tienes como un producto de PCR de 150, vas a necesitar pues de pronto un tiempo mayor para que la resolución sea buena con el marcador de peso y un voltaje pequeño. Mientras que si tienes como, no sé, una long PCR que te amplificó, no sé, 1500 pares de bases, pues necesitas más voltaje y pues el tiempo también lo tienes que como mirar de acuerdo con la migración y tu marcador de peso. Y pues también importante la longitud del ITS, que son 600 para base y 500 para ASCO, que fue más o menos lo que les dio en esa cosa de PCR. En Pero serio, casi ni se diferencia. Sí, ¿no? bueno. es que creo que hubo un error con la Muestra. Marcador de peso. con la muestra. No, el Con la marcador de peso muestra, estaba bien. porque todas Está la quedaron muestra iguales. porque todas dieron en lo mismo. No me acuerdo cuál fue la longitud, pero, o sea, visualmente esa PCR fue muy bonita. Sí. Lástima por error. las dos o la especie que falló ahí. Porque pues eran 2 vacíos y un asco. Y pues de todas les dio igual. Bueno, ¿Cándida es vacía? asco. Cripto y Era vacía. malacesia son vacíos. Ah, sí, claro, malacesia. Y malacesia son los únicos, o sea, microorganismos clínicos que te tienen que importar en las Cripto, malacesia y y qué. tricosporum. Bueno, entonces Microsporum es importante, bueno, de aquí en adelante es como importante los macroconidios, ¿no? Entonces tenemos 2 especies ahí en ese género que son Ole, no, canis. eso está mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Que eso ya no se llama así, dijo Adriana. Neocosmospora. ¿Dónde está? No. Ah, Microsporum gibson es Nanitzia. Ok, no tenía ni idea, yo me guié en la guía. Es que Sí. eso ya se puso. No me van a poner microsporum gibson. Ok, bueno, ustedes saben. Eso no importa. Sí. Todo bien. El caso es que, bueno, Microsporum canis, que es inflamación, o sea, ahí lo importante es inflamación, y cuando es nanitzia, sí, es no inflamatoria. Se da la fluorescencia con lámpara de Wood, la lesión generalmente genera alopecia. Y pues puede causar tinea capitis corporis y barbe. Epidermophyton fluco. Ah, bueno, acá se me olvidó. Canis está relacionado, bueno, me van a decir si está tierra, animales Zoofílico. generales o Zoofílico. antrópicos. Zoofílico. Ah, pues también está en antropología. Animales generales. Ajá, ¿y cuáles son los reservorios de canis? Gato. Equinos. Perros. Gatos y perros. Ajá. Nanitzia sí es más como general de mamíferos, esos sí son un montón. Pero entonces canis, Ok. las mascotas más generales, y Nanitzia sí es Pues claro, pero eso se general llama de mamíferos. canis, ¿no? Epidermophyton flocosum, entonces causa tinea cruris, que es Gina. ajá, pedis Pie. y ungium, alias Uña. Uña. alias Omiculos. Onicópico. onicomicosis. Ajá. Entonces, ¿esa es de tierra, animales generales o antrópodo? Antropofagos. Antropos, Ajá, el único reservorio es un- Y Buenísimo. este último género que es Trichophyton, que tiene pues las 2 principales que estaban en la guía y que probablemente les salga ya sea en un caso o en el parcial, van a ser Rurum y Mentagrophytes. Entonces Rurum les va a causar corporis, ungium y pedis. Y olvidé porque puse velloso y granular.
Debe ser como. La característica macroscópica, ¿no? Sí, ¿Sí? Ok, Sí. bueno. Y pues No sé. Tricofitón metagrofites va a causarles casi de todo. Pero Sí. entonces, por epidemiología, Ruru es como más común que metagrofites. Bueno, la toma de muestras, que eso fue algo que les mencionó Juliana. Entonces, pues primero los instrumentos deben ser completamente estériles, no puede haber nada de contaminación. Tienen que rotular la localización tanto geográfica como anatómica del lugar de donde tomaron la muestra. Espera, suave. Rotular. Entonces, la localización tanto anatómica como geográfica, los antecedentes del paciente, como los factores de riesgo que ya les mencioné. ¿Qué importante tienen los medicamentos? Que actúa sobre la síntesis de Es importante que el paciente no haya tomado ningún medicamento antes de tomar la muestra, porque eso les puede dar un tópico bias 8 ahí. días y oral 4 15 semanas. días. Antes de la muestra. Ah, sí, ya me acordé. Ya sé de qué están hablando. Tampoco Antecedentes. que pues se haya realizado intervenciones, porque eso también puede contaminar y todo eso. Transporte y conservación, ¿ustedes se pueden meter con esa cosa Transmilenio? Sí. No. Hielo. No. No, Y o sea, la conservación es como a el menos. transporte es como muy importante. Eso, pues para el tema que estamos hablando, ¿tiene que estar en cámara húmeda? No. No. No necesariamente. Sí, porque sí. Porque pues la piel es un lugar seco, entonces pues no es necesario que esté en cámara húmeda, la verdad. Además de que crecen otros. Sí, pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Cuál es esos dermatofitos, qué parte anatómica afectan? Todo. Pues la piel, pero La la piel queratina. tiene muchas cosas. La queratina. Y esa está El en, más o menos estrato en el estrato. Uf, sí, yo me aprendí eso. Bomba de flux, entra y rompe puentes de sulfuro. ¿Cuáles son las capas de la epidermis? Ah, Bueno, no, ya no no. sé, sí. Dermis, Basal, epidermis. espinoso, granular y córneo. Ah, Y pues en O el sea, córneo- ¿en orden lo dijiste? Sí, pues basal es donde están las células como Muertas. madre, esas unipotentes que Las van de a abajo. Acá, migración. ya Ajá, entendí. y ahí va subiendo hasta El que córneo llega es el este. córneo, que Ajá. es donde está la queratina. ahí. Estratocornea es donde sale la muerte. Sí. Ajá, sí, ricas en queratina y pues por eso estos hongos se aprovechan, porque son Fenolíticos y queratinolíticos y queratinofílicos. Ajá. ¿El loco? Conservación, ¿cómo hacen para conservarlas? ¿Le aplican un montón de químicos o...? Temperatura, ¿no? La temperatura era importante. Sí, es más que todo Ay, la temperatura. medios. Ustedes no pueden agregarle nada de químicos a eso ¿No? porque les puede cagar la muestra. ¿A menos 20? ¿O estoy exagerando? Pero O yo estás no sé dónde leí Sí, eso. creo que la nevera no es tan densa. Porque pues tú tienes como generalmente una neverita así que llevas como a campo. Ya, Yo ya, te estoy asolando mucho. ¿Qué quieres preguntarme? What the fuck. Entonces pues es una neverita como las que llevas como a camping y eso y pues no creo que te lleguen a menos 20. Para echar la Pero, bola. pues, Es que tú te estás confundiendo con la conservación de los microorganismos. Sí, o sea, que como es tal, que menos uno sí lo hace a 80, menos 80 o menos menos 20. 20. Sí, esto es la muestra. O sea, ahí le hiciste el hisopado. ¿No has visto películas que a alguien se le biopsia. mocha el brazo y lo echan en hielo? No, en serio. Ok. ¿No? A mí me pasó con un amigo. Y por último, pues los medios. Y en hielo. Entonces, si tienen una dermatomicosis, ¿qué usarían? Derma, micocel. No. Esa es la. Esa Porque no es es la dermatofitos. Ajá, dermatofitos, micocel, pero dermatomicosis. Sauro Micocel, no. con cloramfenicol. Ajá. Solo Porque si le sauros, echas no hay cicloximia- otrico, pobrecitos las dermatomicosis, ¿no? Pues está el de BHI, pero Ah, ese es como el muy- brain, corazón. O sea, cerebro. ¿para qué? Ajá, ¿para qué se agarra? Nunca lo usamos para nada. ¿El Es VHI? como para enriquecer, yo creo. Ajá, eso porque es crea las enriquecer todo condiciones y- necesarias como... Y pues, importante, Dixon para malacesia. Ah, Sí, porque no les va a crecer en ningún otro lado. ¿Dixon? Entonces, esto no está en las presentaciones y me gustaría mucho que le tomaran foto porque es un resumen muy bueno.
foto. Que usted vea TV o NTN. A ver, Nico, foto. Ah, tipo de Son infección. tines. Ajá. Tilla. Oh, Ah. Ush. entonces, la primera, tinea pedis. La segunda, tinea corporis. La otra es tinea en la ingle. La siguiente es tinea capitis. Las otras dos no recuerdo qué son. La O es para onicomicosis. TN creo que es para tinea negra. Ah, esa es. Y. Grupo 1. sí, tiña negra, piedra. Piedra negra y piedra Piedra blanca. Y Tilla Incógnita. ¿Qué es eso? Y la O. Estoy en incógnito. Esa es como la que no puedes identificar. Porque ¿Qué es? Porque le has hecho echaron muchas cosas. hormonas, esto, ¿cómo se llama? Lo que tú me dijiste. Corticoides. No, ¿Qué? algo que la oculta. Corticoides. No, Sí, se eso lo oculta juro. la inflamación. Sí. Pero oculta Sí. también, oculta ¿Hormonas? también. Es que los corticosteroides son. Esteroides. Ah, los Esteroides que son esteroides. hormonas prácticamente Ah. y tienen un efecto completamente inmunosupresor. Entonces, Entonces, eso la es inflamación. tiña. ¿Cómo es? Tiña incógnita. Ok. Entonces sí, es muy importante. Digamos, la parte superior, ahí les tengo como resaltados los que hemos visto en clase, porque pues no se pongan a estudiar los demás porque se saturan y no van a salir. Y los de abajo sí es importante. Son dermatomicosis, son dermatofitos y pues les puede causar, como ven, como onicomicosis y una que otra tinea. Pero acromonio no la veo. ¿Cuál? Acromonio. Pero ¿Dónde sí está? están aquí. Pero sí. Escapulariosis tampoco la hemos visto. Sí. Es Acromonio sí la vimos en el laboratorio, yo la vi. Ay, no, yo no. Sí, entonces ese cuadro por favor aprendan. Sí, o sea que los demás Se los advierto. O sea, ya saben, ¿no? Este Un perro. también es importante. Son las tres causantes de los tres dermatofitos. Y pues ahí se puede ver como si la inflamación es ectótrica o endótrica, aunque creo que es tricofiton que puede causar ambas. Digamos, acá en este libro es como principalmente. ¿Ese es el de Bonifax? No, ¿No? esta es microbiología médica de Edwards. Entonces, bueno, ahí pues para ilustrarles, Son tan lectores. cuando es endo, pues está dentro del pelo, y cuando es ecto, pues está por fuera. Hay otra forma, pero pues no la vi en la guía, no la incluí, pero es más que todo como que se hacen burbujas, porque está tanto ecto como endo, pero no les va a salir Ectoendotrix. endótrica Endotrix y ectotrix. Sí, y pues aquí está como si tiene macroconidios, cómo son los macroconidios, que eso yo creo que es importante. ¿Sí? Los microconidios y pues la fluorescencia. ¿Qué es esto? Eso es Microsporum canis. Ahí están los artroconidios y esto es el pelo. Y ahí se ve cómo es ecto. ¿Cómo? Ok, listo. ¿Sí? O sea, eso es como cortador. Sí, es un corte transversal. Bueno, esta es mi parte favorita de la monitoría que tenemos acá. Eso Bueno, es primero, ¿cuáles son los pasos que les aconsejé? Pues no son obligatorios, pero pues es como lo que yo hago. Entonces, ¿qué era lo primero? Antecedentes. Saludar. No me Saludamos al paciente bien. Esto. Yo me equivoqué. Bueno, ¿o ustedes qué harían? Pues antecedentes. Toma de muestra. No. O sea, vamos a diagnosticar a este paciente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificar que estamos bien. Pues toma de muestra. Muy directo, ¿no? No, o sea, no vamos a tomarle muestra. Ah, ok. O sea, esto es un caso visual, ¿sí? Ok. No vamos a tomar muestra, no le vamos a hacer, no lo vamos a tocar. Esto es un caso visual. Pues ya. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Ah? Tiña Ya capitis. Ajá, sí. Ajá. Ok. Diagnóstico diferencial es el segundo paso. Ah. ¿Quiénes lo pueden causar? Canis. Tricofitón. Canis. Todos. No, solo son tres. Canis, Tricofitón, violacium violacium. y tonsuras. Géneros. Ah. Tricofitón y Tricofitón. microsporum. Microsporum. ¿Listo? ¿Qué seguía? Como diagnóstico. Entonces, bueno, imaginemos La que hinchazón. le sacamos un pelo al paciente. Ok.
y nos dio que era ectótrica. ¿Qué les dice eso a ustedes? Ecto, Tricofitón. tricofitón, canismo. Ay, no sé. Hola. Es haciendo, ¿no? No. O sea, les dije que había salido ecto. Ecto, Ajá. microscopio. Y le hicimos lámpara de wood y nos dio fluorescencia. O sea, había como una discoteca en el pelo de ese señor. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiriasis? No, piedra blanca. Que no. No, perdón, ve. perdón, eso es. Ya no ni siquiera tiene capítulos. Usted lo dijo. Bueno, ellos por canis. Y pues es probable que si le preguntamos al man que si tiene mascotas, nos diga, sí, yo tengo un gatito, tengo un perrito o algo así. ¿Listo? ¿Y ya? ¿Listo? Eso es lo que sale, no va a estudiar nada más. Igual es un repaso general. Pero enfatizo. El Esto, cuadro. súper importante. Listo, con eso pasa el parcial. No. Bueno, eso de acá por ahí un 1.5. Esto también muy importante. Ahí ya te sacas ya me lo tres. sé, ya llevo Y tres. Ah, ya pasaste, chao, Nico. bueno, esto que es clave para los casos clínicos que le salgan. Y por último, esto, como la toma de muestras general. Estos dos. El cuadro de los tres primeros. Si quieren discutir su caso clínico, tanto el de la semana 4 como el individual, No, eso era muy vago. No decía Bien. nada. ¿No? pues si lo quieren discutir, aquí estoy, aprovechen. ¿Sabes dónde era que estaban las cosas de lo de los proyectos? Se me olvidó. Oigan, A ¿Qué? veces me dijiste que en un cajón, pero ¿dónde era? ¿En qué laboratorio? Ah, ok, en el J, ¿dónde tenemos clase? en el de ahí, en los de. Si quieres, ven, te muestro eso. Sí, una vez ya. por Donde si- metimos las láminas. Ya sé. En el intersemestral. Nico me saqué 2.5 en parciales. ¿Sí? Bien. No. Hay peores. Pues sí, hay 9, o sea, 0.9. Por eso. Pero No, hay no, no nueve, está hay bien. 5. No está bien, pero. Un chico le sacó 5, Nico. Una chica también se sí. ¿Quién? No sé. ¿Cómo sabes? Porque sé. ¿Porque eres tu amiga? No, solo alguien sacó 5 y es Pachini. ¿Quién le sacó 4 primero? ¿Quién? Pachini, ese hombre ahí. Ah, Facchini. Ay, más fastidioso. Yo con él comencé a materias de como bioestadística, luego en ecología, luego que lo vi. No me acuerdo. Hola, ¿cómo estás? Allá saben qué rumbo. Oye, sí, qué loco, ¿no? Es porque es la inauguración.